Muy buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es José Arturo Carti Ávila y en un instante le estaré hablando lo que es la arquitectura gótica. La arquitectura gótica, su principio fundamental fue la elevación y la luminosidad. Ahora bien, ¿cómo ellos lograron esto? Sencillo, ellos dejaron atrás lo que eran las bóvedas de cañón y los medios arcos, lo cual eran típicos de la arquitectura románica. Ellos empezaron a utilizar lo que era el arco ojival apuntado y la bóveda de crucería. Acá tenemos una imagen, como podemos ver, vemos los arcos. Esto que pasa por el centro acá, donde está la A señalando, estos son los nervios que unen los arcos. Esto que tenemos acá, esta tela o este espacio que se cubre acá, se llama plemento. Luego así, al ello combinar, utilizar esta bóveda, da raíz a esto. Acá tenemos los pilares de los arcos, vean los arcos ojivales, y la bóveda, los nervios, los plementos, formando la bóveda de cruz, la bóveda de cruces. Bien, ¿por qué ellos utilizaron principalmente estos arcos y esta bóveda? Si notamos, los arcos son un tanto puntiagudos hacia arriba, por lo cual las bóvedas estas bóvedas tienen esa misma forma, son puntiagudas hacia arriba, se extienden más hacia el cielo. Entonces, por tal motivo, ellos empezaron a utilizar estas bóvedas, estos arcos. Pero para ellos lograr eso, los arquitectos, tenían un plano de cómo iban a elaborar dichas catedrales para que sean más altas, más voluminosas. Este plano da espacio a poder utilizar vidriería, ventanales. Estas ventanas que tenemos acá, si notamos, acá están los pilares, los nervios, la bóveda de cruz. Entonces, en el espacio que hay entre un pilar y el otro pilar, ellos colocaron ventana. ¿Por qué? Porque esta bóveda, a diferencia de la bóveda de cañón, la cual era completamente sellada, la cual era completamente hecha en concreto, esta no, esta tenía espacio, lo cual ellos utilizaron para colocar ventanales. Luego, para ello lograr esta edificación, los arquitectos utilizaban una metodología la cual era distribución de peso. Ellos iban distribuyendo el peso para poder darle altura a su majestuosa obra, porque los góticos tenían, ellos intentaban imitar el cielo en las catedrales. O sea, ¿cómo le explico? Al entrar mucha luz, la cristalería que ellos utilizaban se reflejaba y se veía siempre iluminada la catedral por dentro. Bien, continuamos. Acá podemos ver un boceto de cómo ellos hacían los planos para la elaboración de las catedrales. Vemos al fondo, arriba, lo que es la bóveda de crucería. Notamos
los pilares que descienden desde la bóveda. Luego ellos utilizaban esto, los arbotantes. ¿Para qué? Para disminuir el peso de arriba, que no solamente se hiciese ese peso, se ejecutase en los pilares, sino que se distribuyese hacia los lados. Al fondo de cada arbotante, al final de cada arbotante, ellos tenían los contrafuertes. Los contrafuertes estaban siempre en la parte exterior de cada una de sus obras arquitectónicas. Y en la punta de ese contrafuerte ellos colocaban un pináculo. Dicho pináculo no era solo decorativo. Este pináculo tenía una gran importancia debido a que este pináculo ayudaba a contrarrestar el empuje que le hacían los arbotantes. Los arbotantes empujaban, distribuían ese peso hacia afuera, y el pináculo que se encontraba en la parte superior ayudaba al contrafuerte a contrarrestar ese empuje hacia afuera. Ellos lo ayudaban a contrarrestarlo hacia abajo. Por eso vemos que hay catedrales inmensamente altas, como vamos a ver más adelante, por esa arquitectura, esos diseños arquitectónicos que ellos utilizaban, esos planos. Acá vemos cómo eran, vemos los pórticos, acá están los contrafuertes, vean, esto acá, podemos ver que hacia acá está lo que es el interior y hacia acá el exterior de la catedral. Vemos los arbotantes, acá está, vean, acá tenemos los entonces, disculpen, ese contrapeso, esa fuerza que se ejercía, la detenían los contrafuertes. Acá vemos una catedral desde el exterior, principalmente desde su lado, desde el lado. Podemos ver acá donde están los muros, podemos ver acá. Luego acá vemos los arbotantes. Ven cómo los arbotantes van hacia el contrafuerte, y el pináculo que está elaborado de aquí hacia arriba ayuda al peso del contrafuerte. Este arbotante, vuelvo y le repito, inclina la fuerza inclina todo el peso hacia afuera. Por ende, ellos podían hacer sus majestuosidades. Ahora bien, esto que tenemos acá se llama gárgola. ¿Qué eran las gárgolas o qué son las gárgolas? Porque las catedrales aún existen. Son figuras, podríamos decir que son esculturas que ellos colocaban siempre acá en los contrafuertes. Podemos verla acá, están en los contrafuertes, y en las paredes. ¿Cuál era la función de esa gárgola? Bueno, cuando llovía, para que el agua no corriese a través de la pared hacia abajo y las paredes se mantuviesen húmedas, ellos colocaban estas gárgolas, que eran lo que hoy se conoce como caño comúnmente. Estas gárgolas, cuando el agua caía, corría por sus afluentes, corría por su área, y ella la escupían por la boca, porque por eso están diseñadas con la boca abierta, para que el agua que bajase por la pared corra
y ella puedan expulsarla en caños a una distancia para que no se mojasen las paredes. Ahora vamos a hablar un poco del desarrollo de la arquitectura gótica. La arquitectura gótica se desarrolló en tres facetas principales. Tenemos la arquitectura gótica temprana, la alta y la gótica tardía. Acá al lado tenemos lo que es la Basílica de Saint-Denis en París. Esta basílica es una de las primeras arquitecturas góticas, o es la primera, se construyó en 20 años. Esta arquitectura gótica se construyó, vuelvo y le digo, en 20 años. Lo que fue el gótico temprano surgió a partir del 1120 al 1200. Luego que se construyese esta, empezaron a surgir como fue la Catedral de Notre Dame en París, la cual fue construida en el 1600, en el 1163, y no fue hasta el 1345 cuando dicha catedral culminó. La Catedral de Notre Dame se empezó a construir de manera románica, pero culminó de manera gótica. También tenemos lo que fue la Catedral de Laon. Acá tenemos la segunda etapa de lo que fue el arte gótico. Esta se llamó alto gótico o gótico radiante. Fue en el siglo XIII. ¿Cuáles eran las cualidades de este arte gótico? Su escasez de pared. Este arte gótico hizo más énfasis, como su nombre lo dice, gótico radiante, en la luminosidad. Cuando se iba a una catedral del gótico radiante, se podría notar la escasez de pared, la escasez de concreto. Ellos solamente utilizaban la mayor vez, eran los pilares que sostenían la bóveda de cruz. Esos pilares eran lo único. Ellos eran exagerados en esa característica expresiva de cristalería. Vamos a ver a continuación una imagen de lo que le acabo de explicar. Acá vemos lo que le decía. Si notamos, solo suben los pilares de la bóveda de crucería. Los lados son cristalería. Esta cristalería que ellos utilizaban eran de colores llamativos, de colores vivos. En esa cristalería ellos plasmaban fragmentos, porciones bíblicas, historia de la Biblia. Utilizando esas historias más los colores vivos, radiantes, que ellos utilizaban cuando atravesaba la luz del sol a través de esos cristales, se podía ver ese esplendor, esa majestuosidad de obra arquitectónica. Por último, tenemos el gótico tardío o el gótico extravagante. ¿Por qué extravagante? Porque era un gótico exagerado. Si el gótico radiante le pareció exagerado, este gótico era algo más exagerado. El gótico tardío surgió desde el 1280 al 1500. Bien, ¿qué tenía este gótico de extravagante? Si notamos
La catedral que tenemos acá enfrente, podemos ver enfrente cómo esta catedral tiene muchos diseños, exagera en diseño, a diferencia de esta que tenemos acá del gótico radiante. Si volvemos un poco más atrás, acá a la basílica del gótico clásico o el gótico temprano, vemos la diferencia entre ambas, entre las tres. Esta está más exagerada en cuanto a diseños. De ese gótico extravagante surgió una etapa, se podría decir, una época, la cual era más extravagante aún. Se conoció como el gótico flamígero. ¿Por qué el gótico flamígero? Por esto. Ellos en los arcos, en los capiteles, ellos hacían esculturas en forma de fuego. Bien, ¿por qué? O sea, es extravagante. Si notamos y vemos las imágenes, podemos ver cómo ellos decoraban esas catedrales. Vemos arquitecturas, vemos esculturas, vemos los arcos que están diseñados todos, vemos incluso los pináculos también tienen diseño. Si podemos ver esta área acá, es lo que yo le explicaba, que ellos utilizaban y hacían forma de S para hacer alucinación a lo que era el fuego. Por eso se llamó flamígero, porque se caracterizó por hacerle alucinación al fuego en cada una de sus obras arquitectónicas. A continuación vamos a ver unas cuantas catedrales de lo que fue el arte y la arquitectura gótica. Acá tenemos la Catedral de Milán en Italia. Luego tenemos la Notre Dame en París. Esta tiene un tanto a lo clásico y un tanto a lo radiante. Acá tenemos un rosetón enfrente. Cuando la luz le da dentro, ilumina. Y si vemos lo clásico, es lo sencillo que ella es. Acá tenemos la Catedral de Reims en Francia, o la Catedral Reina, como si es su nombre en español, Reims, Reina. Esta catedral es una de las catedrales más altas. Esta catedral tiene aproximadamente 55 pies de altura. Acá tenemos la Catedral de Colonia en Alemania, la Catedral Lincoln en Reinos Unidos, y hasta aquí mi exposición. Espero le haya sido de su entero agrado. Preguntas, sugerencias, inquietudes al final. Por favor, mi compañero que continúa.